Hola a todos. Acompáñenos en esta inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de los fósiles, con un montón de material interesante, incluyendo algunos extractos de la Wikipedia en español sobre fósiles. Vamos a desenterrar los secretos que esconden y descubrir por qué importan, más allá de los museos. Me encanta la idea. Los fósiles son mucho más que simples rocas. Son una ventana al pasado, una cápsula del tiempo que nos conecta con la historia de la vida en la Tierra. Totalmente. Y hoy vamos a intentar descifrar esa historia, pero empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente un fósil? No se limita solo a huesos, ¿verdad? No, para nada. Un fósil puede ser cualquier resto o señal de organismos del pasado. Huellas de dinosaurios, marcas de hojas incluso. Incluso caca fosilizada. ¿En serio? Sí, se llaman coprolitos. Y pueden revelar información valiosa sobre la dieta de animales extintos. Wow, no me lo imaginaba. Ahora entiendo por qué los fósiles son tan importantes para comprender la historia de la vida. Pero, ¿cómo se forman exactamente? Siempre me ha parecido un proceso un tanto misterioso. Bueno, la fosilización es un evento bastante raro, la verdad. La mayoría de los organismos se descomponen rápidamente después de morir. Para que se forme un fósil se necesita una combinación específica de factores. Imagina un organismo que muere y queda rápidamente enterrado en sedimentos como arena o lodo. Ajá. Esto lo protege de la descomposición y de los carroñeros. Y aquí es donde entran en juego los minerales. Con el tiempo, los minerales del sedimento se filtran en los restos del organismo, rellenando los espacios vacíos o reemplazando el material original. O sea que los fósiles no son los restos originales, sino una especie de réplica mineral. En muchos casos sí. Este proceso, llamado permineralización o reemplazo, crea una copia muy detallada del organismo original, preservando su forma e incluso algunos de sus tejidos. Impresionante. Es como si la naturaleza hubiera creado un molde tridimensional del organismo en roca. Hablando de diferentes formas, mencionaste que existen distintos tipos de fósiles. Claro, podemos clasificarlos por tamaño, desde nanofósiles microscópicos hasta macrofósiles, que podemos ver a simple vista. También podemos agruparlos según el tipo de resto: huesos, huellas, impresiones de hojas. Me imagino que cada tipo de fósil nos cuenta una historia diferente. Exactamente. Los huesos nos hablan de la estructura del esqueleto. Las huellas nos revelan cómo se movían los animales. Las impresiones de hojas nos dan pistas sobre la vegetación del pasado. Fascinante. Es como si cada fósil fuera una pieza de un rompecabezas gigante que nos permite reconstruir el pasado. Hablando de reconstrucciones, he leído sobre lugares donde se encuentran fósiles excepcionalmente bien conservados. ¿Podrías contarnos más sobre ellos? Te refieres a los Lagerstätten, ¿verdad? Son yacimientos fosilíferos especiales donde se han preservado tejidos blandos, incluso órganos internos. Wow. Es como tener una fotografía de la vida hace millones de años. Exacto. Un ejemplo famoso es el Burgess Shale, un yacimiento en Canadá que contiene fósiles de animales de cuerpo blando del período cámbrico, hace más de 500 millones de años. Gracias a Lagerstätte hemos descubierto criaturas increíbles que nos han ayudado a comprender la explosión de diversidad en esa época. Es como si el Burgess Shale hubiera abierto una ventana a un mundo completamente nuevo. Sin duda. Y no solo eso, nos ha permitido estudiar la anatomía de animales que de otra forma solo conoceríamos por sus huesos. Increíble. Es como si tuviéramos una máquina del tiempo que nos permitiera observar la vida en el pasado, con un nivel de detalle asombroso. Pero si la fosilización es un evento tan raro, ¿qué nos dice eso sobre el registro fósil en general? Buena pregunta. El registro fósil es como un libro con muchas páginas en blanco. Solo una pequeña fracción de todos los organismos que han vivido en la Tierra se han fosilizado. Y eso significa que nuestra visión del pasado está incompleta. Así es. El registro fósil está lleno de lagunas. Y cada nuevo fósil que encontramos tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión de la historia de la vida. Entonces, la paleontología es un campo en constante evolución. Exacto, siempre hay más por descubrir. Y cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a completar el rompecabezas de la vida en la Tierra. Y hablando del registro fósil y su importancia, ¿cómo nos ayudan estos restos del pasado a comprender la evolución de la vida en la Tierra? Un tema fascinante. Siempre me ha intrigado cómo los científicos usan los fósiles para reconstruir la historia evolutiva. ¿Podrías darnos más detalles sobre este proceso? Por supuesto. El registro fósil nos permite rastrear los cambios en las especies a lo largo del tiempo. Imagina que encontramos fósiles de un tipo de animal en diferentes capas de roca. Al compararlos, podemos ver cómo la especie cambió gradualmente durante millones de años. Ya veo. Es como crear una película a cámara lenta de la evolución. Exactamente. Un ejemplo clásico es la evolución del caballo. Los primeros caballos, que vivieron hace unos 55 millones de años, eran del tamaño de un perro pequeño y tenían varios dedos en las patas. A través del estudio de los fósiles podemos observar cómo se adaptaron a su entorno,
aumentando de tamaño y reduciendo el número de dedos hasta llegar a los caballos modernos. Es increíble pensar en todos esos cambios a lo largo de tanto tiempo. Pero, si el registro fósil está incompleto, ¿cómo podemos estar seguros de que estas secuencias evolutivas son precisas? Es una buena pregunta. El registro fósil nunca estará completo, pero cada nuevo descubrimiento nos ayuda a llenar los vacíos y a refinar nuestras teorías. Además, la paleontología no trabaja sola. Combinamos la información del registro fósil con otras disciplinas, como la genética y la biología molecular, para obtener una imagen más completa de la historia evolutiva. Es como si estuviéramos utilizando diferentes herramientas para resolver un complejo rompecabezas científico. Hablando de herramientas, ¿qué otras pistas nos dan los fósiles, además de la evolución de las especies? Bueno, los fósiles también nos proporcionan información valiosa sobre los ambientes antiguos. Por ejemplo, los fósiles de plantas nos pueden decir mucho sobre el clima y la vegetación de una región en el pasado. Pues diferentes tipos de plantas prosperan en diferentes condiciones climáticas. Si encontramos fósiles de helechos gigantes, podemos inferir que la región tenía un clima cálido y húmedo en el pasado. Fascinante. Es como si los fósiles fueran un portal que nos permite viajar en el tiempo y observar los paisajes del pasado. Exactamente. Y no solo la flora. La fauna fósil también nos da pistas sobre el ambiente. Por ejemplo, los fósiles de animales marinos nos indican que una región estuvo cubierta por el mar en algún momento de su historia. Claro, tiene sentido. Y hablando de animales marinos, mencionaste antes los Lagerstätten, esos yacimientos con fósiles excepcionalmente bien conservados. ¿Cómo influyen estos yacimientos en nuestra comprensión de la historia de la vida? Los Lagerstätten son extremadamente importantes porque nos permiten estudiar detalles que normalmente se pierden en la fosilización. Gracias a estos yacimientos podemos observar no solo la estructura ósea de los organismos, sino también tejidos blandos como músculos, piel e incluso órganos internos. Es como si tuviéramos una visión privilegiada de la anatomía de criaturas que vivieron hace millones de años. Exacto. El Burgess Shale, que mencionamos antes, es un ejemplo perfecto. Gracias a la excelente preservación de los fósiles, hemos podido estudiar la anatomía de animales del Cámbrico con un nivel de detalle asombroso, permitiéndonos comprender mejor la evolución temprana de los principales grupos de animales. Es increíble pensar en la cantidad de información que podemos obtener de estos fósiles. Y hablando de información, hay algo que los fósiles no pueden decirnos. ¿Qué tipo de información se pierde en el proceso de fosilización? Es una excelente pregunta. Si bien los fósiles nos revelan mucho sobre la anatomía, la ecología y la evolución, hay ciertos aspectos que son difíciles o incluso imposibles de inferir a partir de los restos fosilizados. Por ejemplo, El comportamiento es un buen ejemplo. Si bien podemos deducir algunos comportamientos a partir de la morfología de los fósiles, como la forma de las patas de un dinosaurio que nos indica si era bípedo o cuadrúpedo, la mayoría de los comportamientos son efímeros y no dejan rastros en el registro fósil. Entiendo. Es como intentar reconstruir una película completa a partir de unos pocos fotogramas. Precisamente. Y la coloración es otro ejemplo. Si bien en algunos casos excepcionales se conservan pigmentos, la mayoría de los fósiles no nos dicen nada sobre el color de los organismos. Qué lástima. Me encantaría saber de qué color eran los dinosaurios. A mí también. Pero a pesar de estas limitaciones, el registro fósil sigue siendo una herramienta fundamental para comprender la historia de la vida en la Tierra. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que ya hemos profundizado bastante en el registro fósil y su importancia para el estudio de la evolución. ¿Qué te parece si en la última parte de nuestro viaje exploramos algunos de los fósiles más icónicos e intrigantes que se han descubierto? Me parece una idea genial. Hay fósiles que han revolucionado nuestra comprensión del pasado. Estoy deseando compartirlos contigo. Listos para la última parte de nuestra inmersión en el mundo de los fósiles. Hablemos de esos descubrimientos que han revolucionado nuestra comprensión del pasado. Me encantaría conocer algunos ejemplos de fósiles que han cambiado la forma en que vemos la historia de la vida. Hay tantos ejemplos fascinantes. Podemos empezar con uno que seguro te suena, el Archaeopteryx. Este fósil, descubierto en Alemania en el siglo XIX, sacudió el mundo científico. Sí, el famoso eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves, ¿no? Exactamente. Yeah. El Archaeopteryx, que vivió hace unos 150 millones de años, presentaba una mezcla de características reptilianas como dientes y una cola ósea larga junto con rasgos de aves como plumas y alas. Es como si la naturaleza estuviera experimentando, combinando diferentes elementos para crear algo nuevo. Totalmente. El Archaeopteryx nos muestra que la evolución no siempre sigue un camino lineal y predecible. A veces la vida da giros inesperados, creando formas de vida que desafían nuestras categorías y nos hacen replantearnos nuestras ideas. Es una imagen fascinante la de la evolución como un proceso creativo en constante cambio.
Y hablando de criaturas fascinantes, ¿qué otros fósiles te vienen a la mente como ejemplos de descubrimientos que han ampliado nuestro conocimiento de la vida en el pasado? Bueno, los trilobites son un grupo que siempre me ha parecido fascinante. Estos artrópodos marinos que se extinguieron hace unos 250 millones de años dominaron los océanos durante el Paleozoico. Sí, he visto imágenes de trilobites. Parecen pequeños guerreros acorazados. Es buena descripción. Su exoesqueleto duro y segmentado les permitió fosilizarse con gran detalle, y esto nos ha dado mucha información sobre su anatomía, su estilo de vida e incluso su evolución. Es como si nos hubieran dejado un registro muy completo de su existencia. Y hablando de registros completos, volvamos a los Lagerstätten. Mencionaste que estos yacimientos nos permiten observar detalles que normalmente se pierden en la fosilización. ¿Podrías contarnos más sobre algún descubrimiento revelador en uno de estos yacimientos? Claro. El Burgess Shale, que ya hemos mencionado, es un tesoro de información sobre la vida en el Cámbrico. En este yacimiento se han encontrado fósiles de criaturas tan extrañas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Por ejemplo, Pues, uno de los habitantes más famosos del Burgess Shale es el Hallucigenia. Este animal, con su cuerpo alargado, espinas dorsales y patas extrañas, ha desconcertado a los científicos durante décadas. Su anatomía es tan peculiar que incluso su nombre, Hallucigenia, hace referencia a lo extraño de su apariencia. es increíble. Es como si el Burgess Shale nos hubiera abierto una ventana a un mundo completamente alienígena. Exacto. Y no solo eso, el estudio de fósiles, como el Hallucigenia, nos ha ayudado a comprender la explosión de diversidad que tuvo lugar en el Cámbrico, un periodo clave en la historia de la vida en la Tierra. Es fascinante cómo los fósiles, esas huellas del pasado, nos permiten reconstruir no solo la anatomía de criaturas extintas, sino también la historia evolutiva de la vida en nuestro planeta. Totalmente. Los fósiles son como piezas de un rompecabezas que poco a poco vamos ensamblando para comprender mejor nuestro lugar en la historia de la vida en la Tierra. Sin duda, ha sido un viaje increíble al mundo de los fósiles. Hemos aprendido sobre su formación, su importancia y los descubrimientos que se han hecho gracias a ellos. Espero que nuestros oyentes se sientan inspirados a seguir explorando este campo tan fascinante. Yo también. Y quién sabe, quizás algún día alguno de nuestros oyentes haga un descubrimiento que cambie nuestra comprensión del pasado. Sería genial. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Un placer. Hasta la próxima. Welcome, everyone. Ready to dive deep into the life of Benjamin Franklin. But this time, we're going beyond the Founding Fathers story. Yeah, using his Wikipedia page, and get this, it's in Spanish. Oh, interesting. A different language, a different perspective, maybe? Exactly. And, we'll see. Franklin was way more than just a politician. A true polymath. Love that word, polymath. And it fits him perfectly. Scientist, inventor, diplomat, writer, even a chess master. I knew about his inventions, of course, but I was surprised to learn he was a vegetarian, at least for a while. And it's fascinating how his interests weren't just superficial. Like, his experiments with electricity, those weren't just a hobby. They actually laid the groundwork for scientific understanding at the time. Speaking of which, the lightning rod. That's his most famous invention, right? It is, though. Fun fact, he wasn't actually the first to invent it. Really? Yeah, a Czech inventor had already done it a year earlier over in Europe. Wow, okay. So what makes Franklin's lightning rod so special then? It's the connection he made between electricity and lightning, a revolutionary idea back then. So it's all about the science behind it. Precisely. I guess it's a good reminder that knowledge sometimes develops in different places at the same time. And speaking of his inventions, what about all the other things he came up with? Bifocals seem pretty genius to me. And the glass harmonica, what even is that? Franklin had a practical mind. Like, the bifocals came about from his own need to see both near and far. And the glass harmonica, though it's pretty uncommon now, it was a sensation in his time. Mozart and Beethoven even composed music for it. Wow, I had no idea. So his ingenuity knew no bounds, it seems. But beyond the science, what about his personal life? I'm curious to know what this man was like day to day. Well, for starters, he came from a huge family, like one of 17 siblings. That's it. And from a young age, he showed a real independent, even rebellious streak. Oh. Like, at 16, he was already writing satirical pieces under a pseudonym for his brother's newspaper. I see where this is going. Oh, yeah. Even got his brother thrown in jail for publishing one of them. Now that's bold. Do you think that rebelliousness influenced his later political activism? Definitely.
That early experience with censorship and freedom of speech really shaped his thinking. Makes you wonder what Franklin would think about today's world, with the internet and social media and everything. That's a whole other deep dive waiting to happen. Right. But okay, back to Franklin. So speaking of his thinking, did you know he actually set out this whole plan for himself to achieve moral perfection? Oh yeah, through 13 virtues. I've heard of that, but 13, that sounds like a lot of work. Where did he even come up with that idea? In his 20s, he became obsessed with the idea of self-improvement, believed that through constant effort, he could cultivate these virtues and become a better person. His ambition is admirable, I'll give him that. But what kind of virtues are we talking about? Like, don't lie, be kind, that sort of thing. Some were pretty traditional, like temperance, justice, sincerity. Okay. But then others were, more peculiar, like order, all your things should have their places. Or silence, only speak if it benefits others or yourself. Silence, huh? Yeah. That's a tough one, especially in today's world. Do you think Franklin could even practice that virtue today? It's a good question. I mean, the context is so different now. But maybe the essence of it, thinking before you speak, valuing listening, maybe that's even more relevant now. True, true. In such a noisy world, knowing when to be quiet, that's almost a superpower these days. But back to Franklin. Do you think he actually managed to follow all 13 virtues to a T? Well, even he admitted that perfection was unattainable. He kept a journal where he'd track his progress. If he failed at a virtue that day, he'd mark it with a black spot. Oh, wow, I like that. The point for him was the constant striving to improve. Almost like a game, to level up his character. I wonder if it really worked, though. Did his behavior actually change throughout his life? To answer that, we need to dive deeper into the different stages of his life. Ooh, I'm intrigued. Sounds like a perfect cliffhanger. Definitely. Picking up where we left off, with Benjamin Franklin and this whole system of 13 virtues. Yeah, it's kind of stuck with me, that someone so important, historically speaking, would be so concerned with improving their character. Do you think that personal quest, for lack of a better word, actually influenced his public life? Absolutely. I mean, for Franklin, virtue wasn't just a private matter. It was the foundation of a just and prosperous society. Honesty, hard work, frugality. He saw those as the building blocks for both individual and collective success. That makes a lot of sense, actually. Explains why he was so involved in his community, too, right? Like founding the first fire department in Philadelphia and the Library Company of Philadelphia. He even helped establish a university. Do you think he saw it as like a civic duty, to put his virtues into action? Definitely. I mean, for Franklin, service to the community was essential. And the Library Company, that's a great example of how he combined virtue with, innovation. Their subscription model, that was revolutionary at the time, and it made books accessible to so many people. It's funny how something so common to us today was such a radical idea back then. Really speaks to his forward-thinking nature, doesn't it? Absolutely. And that vision extended to his role as a politician and a diplomat. Remember, Franklin wasn't just a founding father of the U.S. He also represented the American colonies in London for years. Oh, right. And that's where he faced that whole Stamp Act controversy, isn't it? The one that really riled up the colonists. You got it. The Stamp Act was this tax that the British Parliament imposed on the American colonies. And it covered all kinds of legal documents, newspapers, even playing cards. Wow, everything. Yeah, and Franklin, he led the opposition against it, arguing that it was unjust and violated the colonists' rights. I can imagine it wasn't easy, going up against the mighty British Empire. What kind of strategies did he use to champion the colony's cause? Franklin was a master of persuasion. He used his knowledge of British politics, his debating skills, his network of contacts to really pressure Parliament. Clever. He even testified before the House of Commons, making a brilliant argument against the act. I bet that was a sight to see. One man taking on a whole system. Yeah. Did he actually succeed in his goal, though? Yeah, he did. Thanks in part to his efforts, the Stamp Act was eventually repealed. That was a huge victory for the colonies. And it solidified Franklin's reputation as this shrewd leader, this defender of American rights. It's amazing, isn't it, how this guy, who started as a printer's apprentice, ended up having so much influence on the international stage. Do you think those 13 virtues played a role in his success as a diplomat? Definitely. I mean, virtues like temperance, patience, industry, sincerity, those were key in his negotiations. Franklin was known for his ability to listen, find common ground, build those relationships of trust. So it wasn't just about being a great speaker, but a great listener, too. Pretty valuable
qualities in a diplomat, it seems. Exactly. And those skills would become even more crucial as tensions with Great Britain rose and the colonies moved towards independence. I mean, at that critical juncture, Franklin embarked on this even more challenging diplomatic mission, securing support from France for the American cause. Now, that's a challenge. I mean, France was a rival power to Great Britain. How did he even convince them to support the rebellious colonies? This is where Franklin's mastery as a diplomat truly shines. His arrival in Paris in 1776, it was an event. His image, his intelligence, his charisma, it captivated French society. A 70-year-old man representing this brand new nation, rubbing elbows with the French elite. And doing it strategically. He knew how to win over the French court, emphasizing those shared values between both nations, liberty, justice, the fight against tyranny. So it wasn't just about political interest, but also human connection, appealing to common ideals. Precisely. And that connection proved crucial in France's decision to back the American colonies. First, secretly, then openly with a formal alliance in 1778. A turning point for the American Revolution. Mm-hmm. I mean, France's help was essential for the colonies' ultimate victory. No doubt. And Franklin's role in forging that alliance, it was central. His diplomatic skills, his ability to connect with French society, his vision of this new world order based on liberty, it all contributed to this historic achievement. It's incredible how Franklin's life is intertwined with so many key moments in American history. He started as a printer's apprentice, challenged censorship, became a community leader, defended the colony's rights against the British Empire, and ended up being a pivotal diplomat in the fight for American independence. And we still have more to uncover. In the next part, we'll delve into his work as an abolitionist, his fight against slavery and what that means for his legacy, especially considering his own history. I'm eager to hear it. Picking up where we left off with Benjamin Franklin and his legacy. Now, I'm really curious to explore a more complex side of his story, his relationship with slavery. Yeah, it's a crucial aspect and one that often sparks debate. We know that early in his life, Franklin owned slaves and even participated in the slave trade. I know. And honestly, it's hard to reconcile that image with the champion of liberty and justice we've been discussing. How can we even begin to understand that contradiction? Well, we have to remember the historical context. I mean, back in the 18th century, slavery was a widely accepted institution in the American colonies. Even many of the founding fathers who advocated for freedom and equality were slave owners themselves. Right, but that doesn't make it right. Yeah. So when and how did Franklin's stance on this issue actually change? It was a gradual shift. I mean, influenced by his own experiences and by the growing abolitionist movement. Like in 1758, he published an essay where he criticized the cruelty of slavery, though he wasn't advocating for complete abolition just yet. Interesting to see how his thinking evolved over time. What events or ideas would you say led him to become a staunch abolitionist? Well, a pivotal moment was his trip to London as a representative of the colonies. There, he came into contact with thinkers and activists who were fighting against slavery, like Granville Sharp and Anthony Benezet. Their ideas and arguments really had a profound impact on Franklin. So it was his experience abroad, his exposure to new ideas and different perspectives that really made him question his own beliefs. Exactly. And upon his return to America, Franklin became actively involved in the abolitionist movement. In 1787, he became president of the Pennsylvania Society for Promoting the Abolition of Slavery, one of the first organizations of its kind in the world. It's pretty remarkable how, at his age and his social standing, he's still committed to such a controversial cause at the time. What kind of concrete actions did he take as an abolitionist? Well, Franklin used his political influence and his talent as a writer to advocate for the abolishment of slavery. He presented petitions to Congress, wrote articles and pamphlets denouncing the injustice of slavery, and even testified before the Pennsylvania Assembly in favor of a law that would prohibit the importation of slaves. So he was putting those skills as a communicator and political strategist to work, but this time for a cause he believed in. Exactly. And although he didn't live to see the abolition of slavery in the U.S., his activism really laid the groundwork for the movement that would eventually succeed decades later. It's a reminder that the fight for social justice is a long and complex process. It requires the effort of many people over a long period of time. Absolutely. And while Franklin's past as a slave owner is a stain on his legacy, his evolution towards abolitionism shows us his capacity to really question his own beliefs and to fight for a more just world. It's an example of how even the most admired figures have their contradictions, their gray areas, and it's important to acknowledge those, learn from them, and continue to fight for the values that matter most to us. You got it.
And ultimately, Benjamin Franklin's life invites us to reflect on the complexity of history, the evolution of ideas, and the importance of continuing to fight for a more just and equal world. Well, this has been a truly fascinating deep dive. We've uncovered a Benjamin Franklin far more complex and human than I think many of us imagined. A man full of contradictions, sure, but also ingenuity, perseverance, and a deep commitment to building a better world. What an incredible journey through history. Indeed. And on that note, we conclude our deep dive into the life of this remarkable individual. We hope this journey has inspired you to explore history further and to question those preconceived notions. Until our next deep dive, thanks for listening. Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la cata de vinos. Un mundo fascinante. Sí, totalmente. Y vamos a ir más allá de simplemente beber y disfrutar. Más allá. Ajá. Desvelando los secretos que hay detrás de esta práctica, ¿no? Exacto. Para este Deep Dive tenemos extractos de un artículo de Wikipedia sobre la cata de vinos. Ah, interesante. Y la verdad es que hay detalles que me tienen intrigada. Por ejemplo, Sí, ¿sabías que existe una copa específica para catar vino? claro, es fundamental. ¿Y qué me dices de esas lágrimas que se forman en la copa? Ah, las famosas lágrimas. Sí. A ver, cuéntame más. Es que es fascinante cómo la cata de vinos va más allá del simple hecho de beber. Sí, Es toda una experiencia sensorial, totalmente. donde la copa, la vista, el olfato, todo juega un papel importante. Es como un ritual Exacto, para descubrir los secretos ocultos en cada gota de vino. exacto, como un ritual para Sí. descubrir esos secretos. Me encanta esa idea. Empecemos por la copa. ¿Por qué es tan importante usar una copa específica para catar vino? Bueno, la copa ideal para catar vino, como por ejemplo la copa Afno, tiene una forma de tulipán Ajá. que concentra los aromas Claro. y dirige el vino hacia las papilas gustativas correctas. Interesante. Imagina que estás oliendo un perfume, ¿no? En un frasco abierto versus en uno con un atomizador. Claro. La diferencia es notable. La copa actúa como ese atomizador, potenciando los aromas del vino. Entiendo. Esa- Como una herramienta que nos ayuda a percibir mejor los matices del vino. Exactamente. Y hablando de percibir, ¿cómo debemos prepararnos para una cata de vinos? Ah, Simplemente descorchamos la botella y listo, no exactamente. ¿no? Para apreciar plenamente un vino necesitamos crear el ambiente adecuado. Ajá. Piensa en un lugar bien iluminado, sin olores fuertes que puedan interferir con los aromas del vino y con una temperatura agradable. Claro. Imagina intentar catar un vino en una cocina llena de olores a comida. Uy, sería imposible. Imposible, claro, tiene sentido. Sí, Queremos que nuestros sentidos estén enfocados en el vino, sin distracciones. exacto. Entonces, una vez que tenemos el ambiente ideal, ¿cuáles son los pasos a seguir en una cata de vinos? Bueno, la cata de vinos se divide en 3 fases: visual, olfativa y gustativa. Wow. Cada fase nos proporciona información valiosa sobre el vino que estamos degustando. O sea que cada fase tiene su importancia. Qué interesante. Comencemos con la fase visual. ¿Qué debemos observar exactamente? Lo primero es sujetar la copa por el tallo o la base para evitar calentar el vino con la mano. Ah, claro. Luego, la inclinamos ligeramente sobre un fondo blanco, como un mantel o una hoja de papel, para apreciar su color y transparencia. ¿Y qué nos dice el color del vino? Bueno, el color nos puede dar pistas sobre la edad del vino Ah. y el tipo de uva. Ya. Por ejemplo, un vino blanco joven suele tener un color amarillo pálido, Sí. mientras que un vino tinto joven presenta un color rojo rubí. Entiendo. Y a medida que el vino envejece, Sí. su color evoluciona. Los vinos blancos tienden a adquirir tonos dorados, mientras que los vinos tintos se vuelven más granates. Es como si el color nos contara una historia sobre la vida del vino. Exactamente. Fascinante. Yeah. Y hablando de pistas visuales, ¿qué me dices de esas lágrimas que mencionamos antes? Ah, sí, las famosas lágrimas, también conocidas como piernas o patas. Sí. Estas se forman al agitar la copa Ah, y observar cómo el vino se desliza por las paredes. yape. Cuanto más gruesas y lentas sean las lágrimas, Sí. mayor será el contenido de alcohol y glicerol del vino. O sea que no son solo un detalle estético, No, sino que también nos dan información sobre el vino. correcto. Qué interesante. ¿Y qué hay de la fase olfativa? ¿Cómo analizan los aromas del vino? Bueno, en la fase olfativa, primero acercamos la copa a la nariz sin agitarla.
para capturar los aromas primarios que provienen de la uva misma. Ya. Luego giramos suavemente la copa para liberar los aromas secundarios que se desarrollan durante la fermentación. ¿Y qué tipo de aromas podemos encontrar en esta etapa? Pues, ¿A qué huelen exactamente? depende de la variedad de uva. Claro. Pero en los aromas primarios podemos percibir notas frutales, florales, herbales. Oh, qué bien. Imagina el aroma de un Sauvignon Blanc, Sí. con sus notas a pomelo y hierba recién cortada. Delicioso. En los aromas secundarios aparecen notas que recuerdan a la levadura, a pan tostado, a especias, a frutos secos. Son el resultado del proceso de fermentación. Es increíble cómo un simple giro de la copa puede liberar tantos aromas. Es verdad. Increíble. Y si volvemos a agitar la copa, Ajá. ¿pasa algo? Sí. Con un poco más de energía Sí. podemos percibir los aromas terciarios ¿Y esos cuáles son? que se desarrollan durante la crianza del vino en barrica o en botella. Aquí encontramos notas a madera, a vainilla, a especias, a cuero, a tabaco. ¿Claro? Es una complejidad Sí. que solo se logra con el tiempo. Suena como una sinfonía de aromas. Sí, sí. Es impresionante cómo cada etapa de la cata de vinos nos revela un nuevo mundo de sensaciones. Totalmente. Es increíble. Y ahora, si te parece, podemos adentrarnos en la fase gustativa, Sí. la que muchos consideran el clímax de la cata. Claro, claro. Aunque debo confesar que después de este análisis visual y olfativo, ya estoy deseando probar el vino. Lo entiendo. Sí. Pero créeme, apreciar los aromas primero nos prepara para una experiencia gustativa mucho más completa. Es como leer la sinopsis de una película antes de verla. Ya. Nos ayuda a comprender mejor la trama. Entiendo. Sí, tienes razón. Entonces, ¿cómo se debe degustar el vino correctamente? Bueno, tomamos un pequeño sorbo y lo paseamos por toda la boca, Ajá. asegurándonos de que el vino entre en contacto con todas las zonas de la lengua, ya que cada una detecta un sabor básico. Dulce, salado, ácido y amargo. Interesante. Ya. ¿Y qué debemos buscar al degustar el vino? Ya no, el objetivo es percibir la textura del vino, su cuerpo, su equilibrio. Un vino redondo es aquel en el que los 4 sabores básicos están en armonía, sin que ninguno predomine demasiado. Ya veo. Imagina un plato de comida donde todos los ingredientes se complementan a la perfección, sin que ninguno opaque al otro. Redondo. Me gusta esa analogía. Sí. Hablando de experiencias gustativas, ¿hay alguna técnica especial para intensificar las sensaciones? Sí, se llama retroolfacción. Retroolfacción. Consiste en aspirar un poco de aire por la boca mientras el vino está en ella Sí. y luego exhalar por la nariz. Ya veo. Este proceso libera aún más aromas, creando una conexión entre el gusto y el olfato, Qué interesante. que enriquece la experiencia. Retroolfacción. Su odre sofisticado lo tendré en cuenta para la próxima vez. Muy bien. Y después de tragar o escupir el vino, ¿qué debemos tener en cuenta? La persistencia, ¿A qué? que es el tiempo que los sabores y aromas permanecen en boca después de la degustación. Ya. Una persistencia larga, como una melodía que perdura en nuestra mente, indica un vino de mayor calidad y complejidad. Wow. Cada detalle cuenta, desde el color hasta la persistencia del sabor. Exactamente. Es increíble la cantidad de información que podemos obtener de una simple copa de vino. Increíble. Impresionante. Y para comunicar nuestras observaciones, Sí. los catadores profesionales utilizan un lenguaje específico que describe cada fase de la cata. Hablemos de ese lenguaje. Me parece bien. ¿Qué tipo de palabras se usan para describir la experiencia? Bueno, en la fase visual se usan términos para describir el color, como amarillo pajizo, rubí intenso, granate teja, etc. En la fase olfativa se emplean términos que evocan aromas a frutas, flores, especias, madera, etc. Y en la fase gustativa se usan términos como afrutado, aterciopelado, seco, tánico, etc. Es como aprender un nuevo idioma. Sí. El idioma del vino. Pero no te preocupes, con la práctica todos podemos aprender a usar este vocabulario y a expresar nuestras impresiones con mayor precisión. Por supuesto. Me encanta esa idea. Y hablando de catas, ¿sabías que existen catas verticales, horizontales y ciegas? Claro, cada una con su propio objetivo y metodología. Cuéntame más. En la cata vertical se degustan vinos de la misma bodega y etiqueta, pero de diferentes añadas, lo que nos permite apreciar la evolución del vino a lo largo del tiempo. Como un viaje en el tiempo a través del vino. Exactamente. Interesante. Imagina probar un vino de 10 años y compararlo con el mismo vino de 20 años. ¡Guau! La diferencia puede ser asombrosa. Claro. ¿Y en la cata horizontal qué se hace?
En la cata horizontal se degustan vinos de la misma añada y denominación de origen, Ajá, pero de diferentes bodegas, ya veo. lo que nos permite comparar estilos Sí. y apreciar la diversidad de la región. Es como una competencia amistosa entre bodegas, Exacto. cada una mostrando lo mejor de sí misma. Suena como una forma divertida de explorar las diferentes expresiones de un mismo tipo de vino. Es muy interesante. Y por último, la cata ciegas. ¿En qué consiste? La cata ciegas, que es la prueba de fuego para los catadores. Así. Aquí se degustan vinos sin conocer su identidad, ¿En serio? lo que nos obliga a confiar en nuestros sentidos y a evitar cualquier tipo de prejuicio. Es como un juego de detectives, ¿no? Exacto. Donde tenemos que usar todas nuestras habilidades para descubrir el misterio del vino. Totalmente. Qué interesante. Esa sí que es una prueba de fuego. Tendríamos que agudizar todos nuestros sentidos para descifrar el vino. Sin duda. He aprendido tanto en esta primera parte de nuestra inmersión en el mundo de la cata de vinos. Me alegra escuchar eso. Increíble. Y aún nos queda mucho por explorar. Exacto. En la segunda parte de este Deep Dive hablaremos sobre los diferentes tipos de vinos y sus características y les daremos algunos consejos para que puedan empezar a catar vinos como auténticos profesionales. No se lo pierdan. Y volvemos a nuestra inversión en el mundo de la cata de vinos. Después de explorar las 3 fases de la cata, ¿qué te parece si nos adentramos en los diferentes tipos de vinos que existen? Me parece perfecto. Ahora que ya sabemos cómo catar un vino, estoy lista para descubrir la diversidad que nos ofrece este mundo. Pero con tantos tipos de vino, ¿por dónde empezamos? Podemos empezar por la clasificación más básica, que se basa en el color. Tintos, blancos y rosados. Cada color nos da una pista sobre el tipo de uva utilizada y el proceso de elaboración. Empecemos por los tintos, que son los que más me llaman la atención. ¿Qué los caracteriza? Los vinos tintos se elaboran con uvas tintas, por supuesto, pero su color característico se obtiene gracias a la maceración. Durante este proceso, el mosto, que es el jugo de uva recién exprimido, permanece en contacto con los ollejos, es decir, las pieles de la uva. ¿Y por qué es tan importante este contacto con los ollejos? Porque los ollejos contienen taninos, que son compuestos que dan al vino tinto esa sensación de astringencia, de sequedad en la boca. ¿Recuerdas la sensación que te deja un té muy cargado? Algo así, pero más sutil. Ah, sí. Es como una sensación que te seca la boca, ¿verdad? Entonces, a más tiempo de maceración, más taninos tendrá el vino. Exacto. El tiempo de maceración, junto con la variedad de uva y el tipo de crianza, influyen en la intensidad de los taninos. Por ejemplo, un Cabernet Sauvignon con una larga maceración puede tener taninos muy robustos, mientras que un Pinot Noir con una maceración más corta tendrá taninos más suaves. Y hablando de variedades de uva, hay tantas. ¿Cuáles son las que se usan para elaborar los vinos tintos más comunes? Hay muchísimas, pero si tuviéramos que hacer una selección, diríamos que la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Pinot Noir, la Syrah y la Tempranillo son las reinas del mundo tinto. Esas me suenan. Las he visto en las etiquetas de las botellas. Y cada una tiene un sabor característico. Así es. Cada variedad de uva aporta al vino una personalidad única. Imagina estas uvas como actrices, cada una con un estilo y una presencia distintos. Por ejemplo, la Cabernet Sauvignon suele dar vinos con cuerpo, estructurados, con aromas a frutos negros, especias, a veces notas de pimiento verde. Es como una actriz dramática, con una presencia imponente. ¿Y la Merlot? Siempre he tenido curiosidad por saber qué es la diferencia de la Cabernet Sauvignon. La Merlot, en cambio, es más suave, más accesible, con aromas a frutas rojas, ciruelas, un toque de chocolate. Es como una actriz romántica con un encanto irresistible. Se suele utilizar para suavizar los taninos de la Cabernet Sauvignon en los vinos de Burdeos, creando un maridaje perfecto. Interesante. Entonces, si la Cabernet Sauvignon es la actriz dramática y la Merlot la romántica, ¿qué papel juega la Pinot Noir en este escenario? La Pinot Noir es una uva más delicada, que produce vinos elegantes, con menos taninos, con aromas a frutas rojas, flores, especias. Es como una actriz de cine independiente, con una belleza sutil y compleja. Es una uva que requiere mucho cuidado en el viñedo y en la bodega, por lo que los vinos elaborados con ella suelen ser más caros. Entiendo. Es como si la Pinot Noir fuera la diva del mundo tinto. ¿Y la Syrah y la Tempranillo qué papeles interpretan? La Syrah, originaria del Valle del Ródano en Francia, produce vinos intensos, especiados, con aromas a pimienta negra, carne asada, frutas negras maduras. Es como una actriz de acción con una energía vibrante. Y la Tempranillo, la uva estrella de España, da vinos con aromas a frutas rojas, cuero, tabaco, con una buena estructura y capacidad de envejecimiento. Es como una actriz clásica, con una presencia temporal. Qué fascinante. Siento que estoy aprendiendo un nuevo idioma, el idioma del vino. Me alegra escuchar eso. Y ahora, ¿te apetece explorar el mundo de los vinos blancos? Por supuesto. Siempre estoy dispuesta a descubrir nuevos horizontes sensoriales. ¿En qué se diferencian los vinos blancos de los tintos?
La principal diferencia es que los vinos blancos se elaboran, por lo general, sin la presencia de desollejos. Es decir, después de prensar las uvas, el mosto se separa de las pieles y fermenta sin ellas. Esto les confiere un color más claro y una menor cantidad de taninos. Claro, eso explica por qué los vinos blancos son menos astringentes que los tintos. Exacto. Los vinos blancos suelen ser más frescos, ligeros, con una acidez más pronunciada. Piensa en la sensación refrescante de morder una manzana verde, esa acidez vibrante que te despierta las papilas gustativas. Me encanta esa sensación. Y al igual que en los tintos, la variedad de uva también juega un papel fundamental en el carácter de los vinos blancos. Por supuesto. Cada variedad de uva blanca aporta al vino un conjunto único de aromas y sabores. Si tuviéramos que elegir, las actrices principales del mundo blanco serían la Chardonnay, la Sauvignon Blanc, la Riesling, la Verdejo y la Albariño. La Chardonnay me suena. He oído que es una de las uvas blancas más versátiles. Es cierto, la Chardonnay se adapta a diferentes climas y tipos de suelo y puede dar lugar a vinos muy diversos, desde vinos frescos y afrutados, con aromas a cítricos y flores blancas, hasta vinos complejos, con crianza en barrica, con notas a mantequilla, vainilla y especias. Es como una actriz camaleónica capaz de interpretar cualquier papel. Oh, es impresionante cómo una sola uva puede dar lugar a vinos tan diferentes. ¿Y qué me dices de la Sauvignon Blanc, que la caracteriza? La Sauvignon Blanc, originaria del Valle del Loire en Francia, produce vinos con una acidez vibrante y aromas que recuerdan a frutas tropicales, cítricos, hierba recién cortada, a veces un toque mineral. Imagina un paseo por un jardín junto al mar, con la brisa marina acariciando tu rostro y el aroma de las flores y las hierbas silvestres inundando tus sentidos. Será delicioso. ¿Y la Riesling qué? ¿Qué la hace especial? La Riesling es una uva alemana que destaca por su alta acidez y su capacidad para expresar el terroir, es decir, las características del suelo y el clima donde se cultiva. Es como una actriz que se mete de lleno en su papel, absorbiendo la esencia del lugar donde se encuentra. Sus vinos van desde secos hasta dulces, con aromas a frutas cítricas, flores blancas, miel, a veces notas petrolíferas. Petrolíferas, esa sí que es una nota aromática peculiar. Y la Verdejo y la Albariño. Creo que son uvas españolas, ¿verdad? Correcto. La Verdejo es la uva reina de rueda en Castilla y León y produce vinos aromáticos con buena acidez, con notas a frutas tropicales, hierba fresca y un toque amargo característico como el de la piel de una almendra. Y la Albariño, originaria de Galicia, da vinos frescos con aromas a frutas cítricas, flores blancas y un toque salino que recuerda a la brisa marina. Qué interesante. Cada variedad de uva blanca tiene su propia personalidad. Y ahora, hablemos de los vinos rosados, que a veces parecen un poco olvidados. Es cierto, a veces los vinos rosados no reciben la atención que merecen, pero en realidad son muy versátiles y pueden ser igual de complejos que los tintos o los blancos. Son como actores que pueden interpretar papeles dramáticos o cómicos con la misma maestría. ¿Y cómo se elaboran los vinos rosados? Los vinos rosados se elaboran con uvas tintas, pero el contacto del mosto con los ollejos es más breve que el de los vinos tintos. Es como si la uva tinta solo le diera un beso al vino, dejándole un ligero rubor rosado. Entiendo. Es como un punto intermedio entre los tintos y los blancos. ¿Y qué sabores podemos esperar encontrar en un vino rosado? Los vinos rosados suelen ser frescos, ligeros, afrutados, con aromas a frutas rojas, flores, a veces un toque cítrico. Piensa en un sorbete de fresa, con su dulzura delicada y su acidez refrescante. Suena perfecto para un día de verano. He aprendido tanto sobre los diferentes tipos de vino. Siento que ahora puedo apreciar mejor la diversidad que existe en este mundo. Me alegra escuchar eso. Y recuerda, esto es solo una introducción. Hay mucho más por descubrir, desde los vinos espumosos hasta los vinos dulces, pasando por los vinos fortificados. Es verdad, el mundo del vino es un viaje sin fin. Y estoy lista para seguir explorando. En la próxima parte de este Deep Dive, podríamos hablar sobre las diferentes regiones vitivinícolas del mundo y su influencia en los vinos. Por supuesto. En la siguiente parte nos adentraremos en el fascinante concepto del terroir y descubriremos cómo el clima, el suelo y la tradición de cada región dan forma a la personalidad de cada vino. De vuelta en The Deep Dive. Hemos explorado las fases de la cata y la diversidad de tipos de vino. Ahora, ¿qué te parece si nos adentramos en el concepto del terroir? He oído hablar mucho de él, pero no estoy segura de entenderlo completamente. Claro, el terroir es como la huella dactilar de un vino. Engloba todos los factores que influyen en su carácter. El clima, el suelo, la altitud, la orientación de las viñas e incluso las prácticas tradicionales de la región. Es como si el vino absorbiera la esencia del lugar donde nace, ¿verdad? Sí, exacto. Y esto explica por qué vinos de la misma uva, pero diferentes regiones pueden saber tan distinto. Exactamente. Piensa en dos personas con la misma profesión, digamos chefs. Ajá. Aunque ambos tengan la misma formación, sus platos tendrán un toque personal,
influenciado por sus experiencias, sus gustos, su entorno. Ya, Con el vino pasa algo similar. entiendo. El terroir aporta esa singularidad que hace que cada vino sea único. Entiendo. Es como si el vino nos contara una historia sobre el lugar donde se cultivó. Fascinante. Y hablando de lugares, ¿cuáles son las regiones vitivinícolas más importantes del mundo? Aquellas que todo aficionado al vino debería conocer. Bueno, el mundo del vino es tan vasto que sería imposible abarcar todas las regiones. Pero podríamos hacer un recorrido por algunas de las más emblemáticas, como Francia, Italia, España, Chile, Argentina. Empecemos por Francia, la cuna de tantos vinos prestigiosos. ¿Qué la hace tan especial? Francia tiene una larga tradición vitivinícola, con regiones como Burdeos, Borgoña, Champagne, el Valle del Loira. Cada región tiene sus propias características, sus propias estrellas. Por ejemplo, he oído hablar mucho de los vinos de Borgoña elaborados con Pinot Noir. Se dice que son de los más elegantes del mundo. Borgoña es como un jardín secreto, donde la Pinot Noir se expresa con sutileza y elegancia. Qué bonito. Sus vinos son delicados, con aromas a frutas rojas, flores, especias. Son vinos para disfrutar con calma, apreciando cada matiz. Suena como una experiencia sensorial única. ¿Y Burdeos qué lo caracteriza? Siempre lo he asociado con vinos tintos potentes. En Burdeos, las reinas son la Cabernet Sauvignon y la Merlot. Ah, ya. Sus vinos son robustos, con cuerpo, con aromas a frutos negros, especias, cedro, tabaco. Tienen un gran potencial de guarda, como si estuvieran destinados a desafiar el paso del tiempo. Borgoña, la elegancia. Burdeos, la potencia. Dos caras de una misma moneda. La moneda del vino francés. Y Champagne. ¿Por qué es tan especial? Más allá de las burbujas, claro. Champagne es la única región del mundo que puede usar ese nombre para sus vinos espumosos. Su clima frío y sus suelos calcáreos son ideales para la elaboración de estos vinos. Imagina la efervescencia de una celebración, la alegría de un brindis, la elegancia de una copa que brilla bajo la luz. Eso es champagne. Champagne. El sinónimo de celebración y lujo. Sin duda, una región con un toque mágico. Y ahora, ¿qué tal si viajamos a Italia? Otro país con una rica tradición vitivinícola. Italia es como un mosaico de regiones, cada una con su propia personalidad, su propio estilo. Desde los tintos robustos de la Toscana hasta los blancos frescos del Véneto, pasando por los espumosos de Francia corta, Italia ofrece un vino para cada ocasión. Por ejemplo, el Chianti, ese vino tinto toscano tan popular. ¿Qué lo hace tan especial? El Chianti, elaborado principalmente con la uva Sangiovese, es como un amigo fiel, siempre presente en la mesa. Con su acidez característica, sus taninos firmes y sus aromas a frutas rojas, especias, a veces notas terrosas, marida a la perfección con la gastronomía italiana. Y el Prosecco, el espumoso italiano que está tan de moda, ¿de dónde proviene? ¿Qué lo hace tan popular? El Prosecco, elaborado en la región del Véneto con la uva glera, es como un rayo de sol en una copa. Es fresco, afrutado, con una burbuja ligera y alegre, perfecto para un aperitivo o para celebrar un momento especial. Prosecco, otra región que me gustaría visitar algún día. Y ahora volvamos a España, nuestra tierra natal. ¿Qué regiones vitivinícolas destacarías? España es un país con una gran diversidad de regiones vitivinícolas. Desde La Rioja, con sus vinos tintos elegantes y con capacidad de guarda, hasta Ribera del Duero, con sus tintos potentes y concentrados, pasando por Rueda, con sus blancos frescos y aromáticos elaborados con verdejo, y Rías Baixas, hogar del albariño, un blanco con aromas a frutas blancas y un toque salino. Tantas regiones, tantos vinos por descubrir. Y si cruzamos el charco que nos espera en el nuevo mundo del vino, ¿qué países destacarías? El nuevo mundo del vino, con países como Chile, Argentina, Australia, Estados Unidos. Es un mundo lleno de innovación, de experimentación, de vinos que reflejan la pasión y el espíritu aventurero de estos países. Chile, por ejemplo, es famoso por sus vinos Cabernet Sauvignon y Carmenere, ¿verdad? Sí, Chile tiene un clima ideal para la viticultura. Sus vinos Cabernet Sauvignon son conocidos por su intensidad frutal y sus taninos suaves. Y la Carmenere, una uva que se creía extinta en Europa, ha encontrado en Chile su hogar ideal. Carmenere. Su nombre ya evoca misterio y aventura. Y Argentina, ¿qué la hace especial? Argentina es la tierra del Malbec, una uva que ha encontrado en los suelos pedregosos de Mendoza su máxima expresión. Sus vinos son intensos, con aromas a frutas negras, violetas y especias. Malbec argentino. Otro vino que tengo que probar. Y Australia, ¿qué la distingue en el mundo del vino? Australia es un país con una gran diversidad de regiones vitivinícolas. Destaca Barossa Valley, famosa por sus vinos Shiraz, con cuerpo, especiados y con un gran potencial de guarda. Shiraz australiano. Suena a aventura y exotismo.
Y para terminar nuestro recorrido, ¿qué nos puedes contar sobre Estados Unidos? Un país con una industria vitivinícola en constante evolución. Estados Unidos tiene regiones vitivinícolas de renombre mundial, como Napa Valley, Sonoma County en California, conocidas por sus vinos Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y Chardonnay de alta calidad. Y también hay que destacar Oregon, que se está convirtiendo en un referente para los vinos Pinot Noir. Qué viaje tan fascinante. Hemos dado la vuelta al mundo a través del vino y aprendido tanto sobre las regiones, las uvas, los estilos. Siento que ahora puedo apreciar mejor la complejidad y la diversidad del mundo del vino. Me alegra escuchar eso. Recuerda que esto es solo una pequeña muestra de la inmensidad del mundo del vino. Hay mucho más por descubrir, por explorar, por disfrutar. Tienes toda la razón. Y lo mejor de todo es que este viaje no termina aquí. Cada vez que descorchemos una botella, estaremos iniciando una nueva aventura sensorial. Así es. La cata de vinos es un aprendizaje constante, una invitación a abrir nuestros sentidos y a dejarnos sorprender por la magia del vino. Y con esa invitación a la aventura, damos por concluido este deep dive en el mundo del vino. Esperamos que les haya inspirado a explorar, a experimentar y a disfrutar de cada copa con una nueva mirada. Salud. Y hasta la próxima inmersión.